Señor Vergara, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto. Gracias por la invitación. No se preocupe. ¿Coincide con mis palabras? ¿Suscribe lo que digo? ¿Es un año favorable para la economía peruana? Bueno, hemos venido desde un año, ¿no? Desde el 2023, ¿no? Que el PBI cayó en 0.5%, donde más que todo confluyeron dos armagedones, le digo yo, que fue por un lado la crisis política y por otro lado el fenómeno del Niño, ¿no? Estos dos eventos, ¿no? Afectaron la producción, también hubo el tema por el fenómeno del Niño, la caída, ¿no? De la producción agrícola, ¿no? La veda de la anchoveta, ¿no? Que por lo general nosotros somos un país exportador de harina de pescado, pero con una cuota anual de 6 millones, pero ese año solo apenas llegamos a 2.5 millones de pesca, ¿no? Y bueno, y obviamente toda la inseguridad ciudadana que hubo en el 2023, influye, ¿no? De cierta forma. Y llegó hasta el 2024. Ahora, ¿qué tiene que ver dentro de todo esto la política? Hablábamos el otro día con la ministra de Economía y yo le decía, bueno, me parece, o sea, me sigue resultando increíble que a pesar de todo el movimiento político, la prosperidad económica o la mesura económica se mantiene, ¿no? No vemos fatalidades, no vemos grandes caídas, al contrario, el dólar se ha mantenido muy bien y eso lo vamos a tocar en profundidad en un momento, pero ¿qué tanto influye la política? O sea, pareciera que realmente estos cambios de gobierno, estos movimientos ministeriales incluso, no repercuten mucho en los números. Claro. Bueno, siempre ha habido la premisa de que la cuestión política y lo económico no puede haber un divorcio, ¿no? Claro. Entre ambos, ¿no? Pero sin embargo ahora último se ha demostrado que sí. O sea, a pesar del ruido político, el Perú ha podido, ¿no? Con un BCR independiente, ¿no? Que se ha sabido mantener, ¿no? Las cifras, aun cuando en mayo intervino el MEF recomendándole que subiera la tasa de referencia cuando no es posible. O sea, hay una respuesta técnica, ¿no? O sea, hay una herramienta que maneja el BCR para en qué momento subir o bajar la tasa de referencia, ¿no? Ahora, esto también tiene que ver, me imagino, con la seguridad del capítulo económico de la Constitución, quizá. Así es, sí. Justamente el artículo 84 de la Constitución le da al BCR, ¿no? esa misión de poder estabilizar. O sea, el objetivo del BCR es estabilizar la moneda, ¿no? Y controlar la inflación, no bajarla, sino controlar la inflación. Y eso es lo que ha hecho hasta el momento, ¿no? O sea, que somos uno de los países que tiene la menor tasa de inflación, que estaremos cerrando con 1.3% este año, ¿no? Sí, hablando de eso, en noviembre la inflación se ubicó en 1.4, ¿no? Con 20 meses consecutivos dentro del rango meta del BCR. Es un logro espectacular. Claro, o sea, a nivel regional sobre todo. Sí, hay un sabes que la inflación se calcula, ¿no? Más o menos un promedio de productos que suben y caen, ¿no? Claro. Entonces más o menos en promedio 1.3% para este año. En el 2023 llegamos a 3.25%. En el año 89, en la crisis hiperinflacionaria, llegamos a más de 7.000%. Claro. Entonces hoy en día la inflación está controlada. Sí. Entonces uno dirá, pero ¿cómo me llega a mi bolsillo, ¿no? O sea, bueno, el tema es de que si no estuviera controlada la inflación, la situación sería peor. Claro. ¿No? Definitivamente se vería en el año 2007 la pobreza llegó a 57%, se redujo en el año 2019 a 20%, obviamente que posterior a la pandemia subió a 30%, y ahorita estamos más o menos a 27.5%. Entonces, pero siempre lo recomendable, este año estaremos cerrando con 3.4% de PBI, que es eso es fundamental, y también lo tenemos acá dentro de las cifras. Claro. Pero lo que ha causado quizá más revuelo este año es el dólar, ¿cierto? Y la fortaleza de la moneda peruana, pero el dólar bajísimo. Estamos cerrando con el dólar a 3.36. 36. ¿No? ¿Por qué se ha dado esta situación? ¿Es producto de los commodities? ¿Es producto también de la labor de Julio Velarde en el BCR? Claro. Pero esta caída tan drástica, ¿no? Bueno, en el año 2023 el dólar llegó a 3.86 más o menos, claro, ¿no? Entonces recordemos de que con el gobierno, ¿no? de Castillo, de Perú Libre... Sí, claro. Esto aumentó. Bueno. Sí, o sea, hubo una fuga de capital de 17.000 millones de dólares. La más grande desde el primer gobierno de Alan García, si no me equivoco. El dólar es como un producto, o sea, el dólar si se maneja en base a la oferta y la demanda. Claro. Si hay más dólares en el mercado, obviamente el precio baja. Si hay pocos dólares, sube, pues, ¿no? Claro. Entonces lo que hace el BCR
frente a estos eventos internacionales, de repente en el caso de la Reserva Federal de los Estados Unidos, cuando ellos bajan la tasa de referencia, se vuelve menos atractiva la moneda americana. Entonces, otros se refugian en otras monedas, ¿no? Sobre todo de países emergentes. Ahora, pero esta baja también es producto de que ingresan muchos capitales al Perú, han ingresado muchos dólares. Así es. ¿Esto es producto de la minería? ¿Esto es producto de algún factor externo? Sí, lo favorable es de que este año estaremos, mira, el año pasado hemos cerrado con alrededor de 80.000 millones de dólares de exportaciones, sí, ¿no? Somos un país principalmente minero y siempre lo hemos sido, ¿no? Claro. Entonces, este año estaremos cerrando más o menos con 92.000 millones de dólares, ¿no? Igual que las reservas internacionales que alrededor están con 92.000 millones de dólares, ¿no? Sí. Pero gracias a que las exportaciones estaremos llegando a 90.000 millones de dólares y más o menos con un margen comercial de 32.000 millones de dólares, ¿no? Es realmente fantástico. Ahora, las exportaciones, ¿por qué son más, no? Si bien es cierto, el volumen, ¿no?, de minerales, ¿no?, de metales exportados se han mantenido, o sea, no ha habido un crecimiento en volumen, el tema nos ha favorecido el precio. El precio del oro, cobre, la plata. En diciembre del 2024 hemos estado en 4.1 la libra, ¿no?, de cobre y ahora estamos en 5.9. Entonces ha crecido en 40%, el oro ha crecido en 60%. El oro es una barbaridad. Lo conversamos el otro día con Albina aquí en el estudio, porque la forma en la que ha crecido el precio es favorable para el país definitivamente, ¿no? Entonces exportamos más, ¿no? Si exportamos más, obviamente van a ver, sube el precio del dólar, del oro, perdón, y del cobre, obviamente ingresan más dólares al mercado. Y por lo tanto, al haber más dólares en el mercado, baja el tipo de cambio. Ahora, ¿cómo afecta esto al ciudadano en su día a día? ¿Cómo afecta que el dólar esté tan bajo? Bueno, el dólar, si el dólar baja, también hay un tema de que ayuda a bajar la inflación, porque hay muchos productos que son importados, ¿no? Entonces, pero también lo que hace el BCR es no afectar a ambas partes, bueno, a ambos agentes, ¿no? Por eso es que ha inyectado un poco de capitales, Julio Velarde, un poco de dólares para no permitir que baje tanto tampoco. Claro, lo que busca el BCR es estabilizar la moneda extranjera, ¿no? O sea, ni que baje mucho, ni que haya una tendencia muy alcista, ¿no? Porque obviamente que afecta a quienes, por ejemplo, tienen ahorros en dólares, perdón, claro, a los importadores que reciben dólares, a los exportadores que tienen, que reciben dólares, perdón, a los importadores que tienen que pagar dólares. Entonces, a ambos agentes no puede afectar. Entonces, si sube el dólar, ¿no?, entonces lo que hace el BCR es comprar dólares, ¿no?, en el mercado. Entonces, eso es lo que hace, ¿no? Hace 2 semanas el BCR ha comprado ha colocado 8.000 millones de dólares para poder estabilizar la moneda extranjera, ¿no? Para un poco frenar esa caída, ¿no? Ahora, el déficit fiscal ha alcanzado un 2.3% del PBI en noviembre, muy cerca de la meta anual del 2.2. Que era 2.2, ¿no es cierto? A esto se suma este anuncio que dio el Consejo Fiscal sobre la alerta de los próximos 10 años que podríamos tener producto de leyes que se habían promulgado en el Congreso que podrían generar una crisis en el déficit fiscal. ¿Estamos a puertas de una crisis en ese sentido? No. Bueno, tenemos más o menos 229, se dice que hay 229 proyectos de ley que más o menos generan gasto en cerca de 33.000 millones de soles, ¿no? Entonces eso no va a ayudar para nada en cuanto a reducir el déficit fiscal. Estamos más o menos en el déficit, la deuda fiscal más o menos es 32%, ¿no? En el 2023, en el gobierno anterior, ¿no?, han habido 2 incumplimientos fiscales, ¿no? Entonces el déficit fue de 3.2 y después 2.8, con una meta de 2.8 y 2.4, ¿no? Ahora estamos más o menos en 2.5 y la meta es el 2.2, que se prevé que se vamos a cerrar con 2.2. Claro, que dentro de todo, bueno, es lo más próspero, ¿no? Claro. Insistíamos en eso. Ahora, el crecimiento del PBI es del 3.4%. Sí. Los commodities, y ya quiero entrar un poco al tema electoral, entran en un momento favorable, y una de las propuestas que decía Jorge del Castillo cuando él era precandidato presidencial era, bueno, si en el año 2006, ¿no?, que fue reelegido Alan García, teníamos una situación de los commodities tan favorable y logramos en esos años con un gobierno aprista crecer a 8, 9, 10% anual. Sí.
en estos años que vienen, con un nuevo gobierno que se enfoque en el crecimiento del país, podríamos crecer otra vez, considerando el momento favorable que viven los commodities? Bueno, la premisa es de que más o menos para poder reducir en niveles significativos la pobreza, sí, se requiere 5 o 6% de crecimiento del PBI, ¿no? Claro. Estamos por ahí en el camino, estamos esperando cerrar 3.4, pero la idea es de que para el próximo año podría ser. O sea, lo que pasa es que han planteado el próximo año 3.1 por el tema del riesgo electoral, ¿no? Ya sabemos que la campaña política comienza, está a la vuelta de la esquina. ¿Qué cosa comprende? Que salga alguien claro, que atente contra el capítulo económico de la Constitución, que atente contra la independencia del BCR. Lo que pasa es que el mercado es bien sensible, ¿no? O sea, una palabra mal dicha puede generar cierto nerviosismo en el mercado. Entonces, y las fugas de capitales otra vez y todo ese, el problema económico que es especulativo siempre. Entonces, en enero comienza la campaña electoral y obviamente va a depender de las propuestas que presenten los candidatos, ¿no? Si son candidatos antisistema, cambio de constitución, que no van a poder porque han habido propuestas, pero no, la verdad es que uno se tiene que adaptar al mercado, ¿no? Claro, yo creo que estamos curados del miedo en ese sentido y curados de los populistas sobre todo, ¿no? Pero el crecimiento del país yo creo que es fundamental y sobre todo por el contexto en el que estamos, ¿no? El puerto de Chancay, el puerto de Corío, los espacios que se empiezan a dar con el descubrimiento del hallazgo de petróleo en el norte del país, si no me equivoco, en el mar de Grau. Todo esto nos pone en una situación estratégica, ¿no? Claro. Lo ha dicho Donald Trump también. El Perú es un espacio estratégico, entonces podemos llegar a ver un crecimiento favorable, un repunte económico en los próximos años si es que se conduce de forma correcta el gobierno. Todo va a depender de, por ejemplo, como te dije, nosotros somos un país principalmente minero. Una buena noticia fue que en octubre reinició sus operaciones Tía María, ¿no? Claro. Con una inversión de 1.800 millones de dólares y se prevé que 200 millones de dólares le va a golpear a la caja del 2025. Entonces es un proyecto que ha estado parado 16 años. Entonces también hay una inversión de Quellaveco de alrededor de 3.000 millones de dólares. Entonces, pero hay muchos proyectos que están ahí, ¿no? Dormidos, como el caso de Conga y otros más, ¿no? Tenemos más o menos en cartera 47 proyectos que más o menos tienen un costo de inversión de más o menos 60.000 millones de dólares, ¿no? Entonces la idea, si nosotros destrabamos los proyectos, acá hay mucha inversión extranjera, acá hay empresas extranjeras muy importantes que han invertido en el Perú, ¿no? Para proyectos mineros, entonces hay que darle esa estabilidad, pues, ¿no? Por supuesto, y la seguridad, ¿no? Sobre todo. Así es. Ahora, quiero hacer una pregunta para cerrar, y es, en el caso hablábamos de los riesgos electorales, ¿no? Claro. Y es este anuncio que ha hecho el candidato de Ahora Nación, Alfonso López Chau, que menciona que quizá no sería, ¿no?, una mala idea. Él sugiere la utilización de un porcentaje de las reservas del BCR para el mercado interno, ¿no?, para dinamizar el mercado interno. Claro. Una propuesta que definitivamente espanta capitales. Bueno, antes de contestarte te voy a dar un ejemplo, ¿no? Está también la propuesta de liberación de los fondos de pensiones. Claro. Es anticonstitucional, no es posible, ¿no? O sea, es diferente el dinero de las pensiones de las AFP, que es una cuenta individual de capitalización que genera obviamente rentabilidad, pero el dinero de las pensiones de la ONP va a un fondo común, o sea, no se puede distribuir, ¿no? Entonces, en el caso de la propuesta de uno de los candidatos, ¿no?, el BCR, su función es estabilizar la moneda, ¿no?, y administrar las reservas internacionales, ¿no? Claro. Esas reservas internacionales no es que las puede... No es la caja chica, no es la caja chica del gobierno, o la caja grande del gobierno. El BCR no puede financiar el tesoro público. Claro. O sea, es un dinero que no se puede tocar. O sea, está en dinero, depósitos en el extranjero, en letras del tesoro, en bonos y en otros instrumentos financieros, ¿no?, que ese dinero no se puede disponer. Y es un colchón, por decirlo así, que va a ayudar al BCR a poder controlar, estabilizar la moneda, ¿no? Sube el dólar, ¿no? Entonces lo que hace es libera dólares en el mercado para que bajar, y si baja lo que hace es comprar dólares en el mercado, y esas herramientas le va a permitir el BCR para justamente no se presenten estas caídas no significativas. Muy bien, muy bien. Entonces podemos concluir que este 2025 ha sido un año que definitivamente nos saca de la crisis que hemos estado viviendo en la pospandemia, y finalmente podemos empezar a encaminarnos a una situación más próspera. Yo sé que el próximo gobierno va a tener todas las herramientas, y también algo muy importante es la lucha contra la criminalidad.
¿no? La extorsión, que obviamente que estamos en La sufrimos todos, ¿no? en un promedio, estamos cerrando este año con 2.200 personas Homicidios, fallecidas. lamentablemente, ¿no? confirmado por SINADEF. Así es. Muy bien. Muy bien. Hemos estado con Mario Vergara, economista, para hablar sobre todo lo que ocurrió en la economía del país este 2025. Muchas gracias Un gusto. por su presencia y por su tiempo.